Yo puedo comenzar cuando quieran, pero estoy feliz de esperarlos cuando estén listos. Solamente unos minutos para que más personas puedan entrar y escuchen la conversación. Some, some, how to call it? How do you will call it, Cesar? ¿Cómo va el colegio, César? Yeah. Yeah, well, there are some academics here, so the National Estudio economía aquí Mexico, en la Universidad they Nacional wanted Autónoma de México to be like part of the. y nos unimos aquí para ser parte de esto. Perfecto, suena divertido. So, Negrete, do you want to explain us Negrete, ¿te gustaría explicarnos un poco invitate today? del invitado que trajimos el día de hoy? Or maybe no. O quizás no. Yeah, Jesus. And él es profesor de religión en el William College. Recientemente es muy conocido por No te estamos escuchando, camarada. Oh, no me están escuchando. ¿Ahora? Ya. Su nuevo libro, que salió el año pasado, ha sido alabado por el nuevo sistema filosófico que ha propuesto. Igualmente, libros anteriores como The Myth of the Chastment o La Invención de la Religión en Japón han sido muy bien recibidos por la academia. Y hoy lo invitamos para que nos hable sobre su nuevo sistema filosófico que hace llamar metamodernismo. Y igualmente hablar un poco sobre qué tiene que ver esto con la teoría de la religión, que veo que, por lo menos yo observé, que tiene muchas influencias del budismo y sobre todo de la teología del proceso de North Whitehead. So, how are you doing, professor? Entonces dígame cómo le está oyendo, profesor. Good, muy bueno. Gracias por invitarme. Por favor, discúlpeme por mi pobre español. My Spanish is very, very rusty, so I'm just gonna Mi español está speak in muy English, oxidado. but Entonces solamente voy a estar hablando en inglés. Quizás voy a dar énfasis en algunas cosas en español. Estoy haciendo un poco de traducción en otro canal, pero es un placer estar hablando aquí para su comunidad y poder hablar con todos ustedes. Y sí, gracias. E ignoren el sonido de fondo porque mi hija está tocando un instrumento aquí al lado y es un poco caótico, pero para que sepan qué está sucediendo. So we can start with the questions, Cesar? Entonces, César, ¿vamos a comenzar con las preguntas o vamos a esperar todavía por más? I have my partner is here, but the other one Aquí we're está mi having, compañero, like, a little bit troubles with him. pero estamos teniendo So dificultades con el he will otro. be with us in like 10 minutes. Entonces, en 10 minutos va a estar aquí. And I have a friend who's managing that Y part. tengo un amigo que está So we gestionando can eso. start with questions. Pero podemos comenzar con las preguntas. Let me translate the questions to start Permítame this, interpretar o traducir esta this evening. pregunta para que comencemos. So Mr. Storm. Dígame, señor Storm. In your book, you said you didn't want to En tu libro mencionó que usted no quería an ism, proponer un but your ismo, book is called Metamodernism. pero su libro se llama What is the metamodernismo. problem with the isms? Is like ¿Cuál es el problema con los a ismos? problem with the postmodernism itself? ¿Es Or como un problema con what's el happening here? postmodernismo como tal? Yeah, great. ¿O qué es lo que está Try not to sucediendo? talk too quickly, Trataré de no hablar muy rápido. I dislike, Me isms desagradan los often seem kind of ismos porque inflated, frecuentemente often parecen ser ideological, inflados por and motivos sort of a ideológicos. slight dislike of isms kind of by Entonces tengo un default, poco de because they're desagrado kind of por a defecto hubristic
con los ismos y me parece un poco arrogante crear mi propio ismo, pero por el otro lado, mi proyecto no encajaba en ningún otro movimiento existente, entonces no encontré ningún movimiento o ismo al cual le pudiera adjudicar. Y cuando lo puse para revisión, para los editores de revisión pura, ellos estaban proponiendo postmodernismo y eso me hizo querer vomitar. Entonces, de igual manera estaban proponiendo un ismo, pero el que estaban proponiendo ellos simplemente era el peor. Entonces, sentía que necesitaba encontrar un tipo de ismo, porque de cualquier manera le iban a dar un título así. Entonces estaba buscando alrededor y recuerdo este trabajo que estaba leyendo de un historiador de arte nigeriano. Su nombre Moyo Okediji, y él trataba de describir a estos artistas metamodernos que querían extender y retar lo que el modernismo y el posmodernismo, ambos al mismo tiempo. Y este lenguaje de lo metamoderno, para trascender el posmodernismo y el modernismo, es muy atractivo para mí. Entonces, viendo en retrospectiva, eso es lo que estaba tratando de hacer con esto. Y para dar énfasis en esto, usando mi español, honestamente, no me gustan los ismos, pero los lectores académicos parecen necesitarlos. Si un ismo es necesario, debe señalar una postura trascendente tanto hacia el modernismo como hacia el postmodernismo. si eso les hace sentido. Es trascender ambos de estos. Y por este motivo me gusta el metamodernismo. De igual manera tenía que escoger uno. Pero en esta palabra me gusta especialmente el meta, ir más lejos de eso. Y debo decir que esto es antes de que Mark Zuckerberg creara este renombramiento tonto de Meta, pero pues esto es simplemente una consecuencia negativa. Pero la idea de lo meta como algo que trasciende o va más allá, ya sea del posmodernismo o del modernismo, parece capturar lo que estaba buscando. Espero que eso lo haya dejado claro. We have this Well, Nagarta, metamodernism. let me. Okay. I have a question. This specific. Yo tengo una pregunta específica mía. Okay, you're doing a little bit like Descartes. ¿Está haciendo algo como When he Descartes speaks about God, like in cuando él habla de la duda Dios? metódica, ¿no? The method doubt. I guess it's translated is like an academic Como de una manera branding kind of académica, marketing flexible para los technique. académicos como este tipo de Am I publicidad. understanding this right? ¿Estoy entendiendo correctamente? There is a little bit of branding, but it's more Hay that un poco people de seem- venderse de academic publicidad, scholars seem to really want pero to, parece que los académicos push people into boxes realmente and quieren categories. meter a And the only way personas to en resist, it categorías. seemed to me, I Y first la thought única that it was manera just by para putting them all in resistirse a categories. esto, And I yo thought pensé que it quizás was era working. rechazar So if todas las I'm gonna get categorías, pero no estaba assumed into some funcionando. group or another, Entonces, si al might final me as iban a well just wear catalogar en un metamodernism, grupo o because en otro, otherwise, terminé we're gonna optando por stick with that. metamodernismo, porque de lo To contrario the me iban a people that I really catalogar disagree con with. personas So que it realmente is, yeah, a estoy little bit en of subconscious desacuerdo. branding, you could say. I don't want to go too Entonces, sí, far with podrías that. decir que es un poco de I marketing use that as a kind of concienzudo. play, but I don't think of Uso my este enterprise as término más como en capitalist. juego, So pero because it's realmente branding, no me I'm veo not trying to como sell books. capitalista. No trato de vender Where, I libros mean, con a este publisher would like marketing. me to sell books, but Digo, a mi editor le obviously, encantaría vender my libros, books are available whether or not you buy them pero in mis libros certain van a estar places, online, disponibles, let's say. ya sea si los compras o no en And ciertos so lugares for en that reason, línea. I'm just trying to get ideas out there. Por este And for motivo, that yo reason, simplemente quiero sacar estas ideas allá to afuera. get it published, Pero ya they were sabes, just gonna call it an para ism que pueda anyway. ser So I publicado, might as well le call iban it a poner un rather ismo de than cualquier fake manera. isms. And then if I was gonna Entonces, pick en an vez de ism, estar escapando a estos the meta ismos, prefix did some good work for me. terminé optando por este prefijo meta que funcionaba That's mucho really, para mí. it's really cool to hear. Me alegra I'm mucho escuchar glad to esto. hear it. So we are gonna Muy chido. go with the next question, Negrete. You can- Voy a pasar con la siguiente sorry, pregunta, the Negrete. interruption. Perdona la interrupción. Las preguntas las voy a decir en español para que todo el mundo las pueda entender. Okay, sure. En grandes rasgos, ¿en qué consiste el metamodernismo? So metamodernism, as El metamodernismo, como yo lo he articulado, es un paradigma revolucionario en las ciencias sociales. Es un intento de sistematizar la filosofía y funciona al estar trabajando en alrededor de 5 problemáticas
asociadas con el posmodernismo, preguntas como el realismo, el escepticismo, el valor, la naturaleza del mundo social e incluso el significado del significado. Para tratar de decir esto en español, En grandes rasgos, el metamodernismo es un nuevo paradigma revolucionario para las ciencias humanas. Sigue trabajando a través de 5 problemáticas asociadas con el postmodernismo. Las cuestiones del realismo, el escepticismo, el valor de valor, el mundo social y el significado del significado. En otras palabras, el metamodernismo es una solución a los problemas de la crítica que no abandona la crítica. If that makes sense. si es que eso hace sentido. Pero es un intento de producir una filosofía no asistemática que funciona tratando de escapar del posmodernismo, pero termina en un punto en donde puede mantenerse por sí mismo. Incluso si no te importa nada el posmodernismo, que es algo no va contigo, o no te importan los términos modernismo o posmodernismo, ese es un intento para tratar de argumentar por un nuevo paradigma de cómo trabajar con las ciencias humanas, las ciencias sociales, el humanismo, cómo pensamos del mundo social de una nueva manera, cómo entendemos el lenguaje, particularmente el significado del lo mismo. Y por este motivo, esto es lo que estoy tratando de hacer, sistematizar la filosofía y emerge de abarcar de manera dialéctica estas 5 problemáticas que están asociadas con el posmodernismo en la filosofía. No es el posmodernismo como un periodo en el tiempo, sino el posmodernismo como un paradigma que por un tiempo era muy tonto dentro de muchas humanidades y ciencias sociales. Y sí, gracias. Muy bien, hay autores previos que ya han desarrollado este tipo de ideas de ir más lejos del posmodernismo. Nadie se había atrevido a sistematizarlo. La mayoría de las corrientes, de los libros que se habían publicado, Estos libros no tienen un pensamiento sistemático. ¿Por qué viste necesario escribir una teoría sistemática del metamodernismo? Sí, totalmente. Buena pregunta. Hay otros autores que han utilizado el término de metamodernismo. La gran parte de lo que ellos tratan de hacer, como dices, no es un trabajo sistemático, es algo alentador y útil en ciertas maneras, pero la mayoría de ellos tratan de descubrir estas formas de la cultura que es metamoderna. Tratan ellos de ver si hay una post-ironía, estructura de los sentimientos, o si Buffy la vampira está haciendo algo diferente de trabajos muy reconocidos dentro del posmodernismo. Muchas de estas cosas son excelentes, pero definitivamente no es lo que estoy tratando de hacer. No estoy tratando de describir un metamodernismo preexistente, sino producir uno. Y para poder hacer eso, tenía que ser un trabajo importante teórico. El motivo por el cual tenemos que tomar un paso atrás y el motivo por el cual sentí la necesidad de crear una nueva teoría es por la formación académica que tuve como académico. Ya saben, el posmodernismo que empezó como una crítica de paradigmas dominantes se volvió en sí mismo el paradigma dominante cuando me estaba graduando de la escuela y a mí me entrenaron a deconstruir básicamente y me entrenaron únicamente para deconstruir. Y no es que solamente tuviera poco interés en esto, realmente estaba muy involucrado en esto. Fui a Stanford porque Richard Rorty estaba en esto y René Girard. Después fui a París, fui a Alemania, lecturas por Derrida, en el tour y hablé con muchas personas asociadas con el posmodernismo y lo amaba, me mariné en todo eso, me involucré y amaba el poder de la crítica. Pero había un problema también con esto, con la crítica. Pero empezó a ser claro para mí entre más me involucraba una vez que me gradué. Cuando me establecí ya como un académico propiamente,
solamente nos enseñaron a deconstruir. Nos enseñaron cómo tomar cualquier cosa y tirarlo al abismo, básicamente. Éramos maestros de la sospecha. Podíamos llamar cualquier cosa como sospechosa. Y todo esto está bien. Me gusta señalar esto. Es vitalmente importante por motivos filosóficos y políticos señalar las injusticias, señalar los pensamientos erróneos, criticar de manera deconstructiva las categorías, pero todo siempre terminaba únicamente en lo negativo. Esto es una filosofía que siempre decía que la filosofía como tal era imposible. Y empecé a sentir que se había vuelto como un callejón sin salida. Lo único que podíamos hacer era destruir cosas, pero no construir. Una filosofía solo negativa, right? It was just this negative philosophy. When I was trying to actually do scholarly work, Cuando estaba tratando de hecho hacer un trabajo académico de cómo poner junto el mundo, me di cuenta que tenía que ir más lejos del posmodernismo, porque ya era un callejón sin salida. El posmodernismo también empezó en la izquierda y empezó con un perfil emancipatorio, pero incluso cuando me estaba graduando de la escuela, empezó a ejercerse de manera significativa en la derecha, y cualquier cosa que el posmodernismo había prometido como una teoría crítica de emancipación, en parte el posmodernismo ha fallado políticamente por muchas razones como una teoría emancipatoria. O sea, sí le ha dado a muchas personas una buena carrera, pero es un poco superficial y barato. Empezó queriendo darle verdad al poder o tratar de cuestionar los poderes establecidos. Empezó a cuestionarse a sí misma, la literatura, el poder de la izquierda como siempre había estado establecido. Y era claro para mí una vez que me estaba graduando. Y había otras personas tratando de pensar diferentes maneras fuera de esto, pero la mayoría nos estaban encaminando de regreso al modernismo, golpeando la mesa, hablando de la objetividad, del realismo, algo por el estilo, con un tono de grandeza, encaminarnos de regreso a esta iluminación que ellos habían inventado básicamente. Esta iluminación mítica, o yo qué sé, trataron meramente de sustituir la política por tu formación académica, como si solo se tratara de tener las conclusiones políticas correctas y como si no se tuviera que hacer un estudio serio de cualquier sujeto. Y todas estas personas tenían buenas intenciones, pero creo que fallaron. Fallaron al respecto de tomarse de manera seria los problemas que el posmodernismo introdujo. Las problemáticas del posmodernismo eran reales, o bueno, importantes, eran valiosas y verdaderas formas de escepticismo que no podían simplemente ignorarse en alguna forma idealizada de un realismo, o subvertirlo meramente ignorando la naturaleza del mundo, por los motivos de un proyecto político en particular. Por lo tanto, lo que yo quiero hacer cuando entré a la academia, quería hacer un cambio positivo y hacer una diferencia productiva en el mundo alrededor de mí. Y el posmodernismo parecía que es un callejón sin salida. Entonces estaba buscando por algo más y tenía este problema donde sentía que mucha de la teoría era basura, básicamente. Mucha de ella suena muy padre y eso me empezaba a molestar. En particular, yo quería ser consistente. Muchas de las cosas cuando las lees, muchos trabajos, ya saben, de teoría más avanzada, si pones presión en muchos de los detalles y piensas a fondo sobre ello, mucho de esto termina siendo trivial o contradictorio, poético o inspirador. Y no es por derribar a la poesía, me encanta la poesía, pero ya saben, no puedes tener únicamente poesía. Por lo tanto, decidí que tenía que inventar algo para atender estos problemas, y cada vez que trataba de atender solo un problema, este afectaría a otra área. Si pensaba cómo tratar con el problema de realismo, eso me encaminaba a preguntas de conocimiento. Si pensaba sobre preguntas de escepticismo, eso me encaminaba a preguntas de valores, por varios motivos, y tratar de tomarme esto en serio y sistemáticamente conllevó algo que era muy nuevo. Y de un modo lo hice, quizás de la manera menos prometedora, la cual terminó siendo atravesar el posmodernismo al radicalizarlo. Superar el posmodernismo radicalizándolo. Entonces, al radicalizar muchos de los gestos del posmodernismo, de hecho pude hacer un movimiento que Hegel describiría como la negación de la negación, aunque de nuevo no quiero arrojar nombres al aire. Ignoren que esto viene de Hegel.
pero tratar de cambiar nuestra actitud a estas áreas grandes de preocupación. Y viendo al otro lado, de hecho, había toda una plétora de resultados benéficos, nuevas cosas que podíamos hacer, nuevas maneras de cómo podíamos pensar sobre la naturaleza de la sociedad, nuevas maneras de pensar sobre el conocimiento, nuevas maneras de entender procesos y muchas otras cosas. Todo esto al trabajar fuera de los discursos del posmodernismo, al tomar sus problemas seriamente, pero sin llevarlos a un callejón sin salida, partiendo de ahí y viendo si podíamos construir algo encima. Y esto es algo que puede generar un poco de miedo a lo que sea, pero trato de superar el trabajo de las generaciones de mis padres, y la generación de mis padres fueron los posmodernistas. Y ahora que estamos en esta generación, la pregunta es, podemos ya sea ignorar los problemas que brindaron exitosamente, o podríamos consolidar algo de ello, superar algo de ello y terminar del otro lado. Entonces, en ciertos aspectos el libro es más posmoderno de lo que fue el posmodernismo. Algunas personas me han dicho eso, pero en otros aspectos realmente no lo es, porque se trata de ser consistente dentro de sí mismo y no ser basura. Y realmente estoy tratando de llevarnos al otro lado. El libro tiene esta estructura dialéctica donde parte de este te guía a movimientos deconstructivos, pero terminar del otro lado con un proyecto de recuperación. Y me parece que es muy importante porque teorizar dentro de las humanidades y las ciencias sociales en muchos lugares se ha estancado. Básicamente mucha de la teoría social se encuentra en un callejón sin salida. La antropología está en un proceso de autodestrucción en ciertas maneras, y a mí me encanta la antropología. Estas son cosas que me apasionan. Por otro lado, los economistas que se están abriendo el paso, y la economía como esta disciplina supercapitalista, terrible en la mayor parte, ya se han deshecho de todos los economistas no ortodoxos y se ha consolidado particularmente un dogma neoliberal terrible o lo que sea. Pero en las humanidades y en las ciencias sociales alrededor de todas partes, realmente estamos ansiosos por un buen lenguaje teórico que de hecho nos ayudará a lograr proyectos que quisiéramos, fuesen proyectos intelectuales, epistemológicos o políticos. Y por este motivo realmente necesitábamos algo nuevo, y para poder hacer eso no se trataba de ignorar las razones por las cuales muchas de estas disciplinas se metieron en problemas en primer lugar. No estoy tratando de pretender que no hubo un legado colonial o ignorar desigualdad ya consolidada, sino partir de estos y tratar de averiguar a dónde dirigirse después. Entonces se comienza en lo negativo, pero no termina en lo negativo, y por este motivo me parece que está teniendo muchos resultados, y ya estoy empezando a ver amigos y colegas que toman parte del proyecto y ven el trabajo que pueden hacer en todo un rango de diferentes disciplinas académicas. Y una disculpa si fue una respuesta muy larga, me fui por una pequeña tangente, pero buena pregunta, gracias. Bueno, largas respuestas, pero una buena. We were here to hear all that long questions. Estamos aquí para escuchar todas estas respuestas largas. Nos gusta eso. It's amazing. Perfecto, me parece bien. Pregunta la siguiente cosa o yo la hago yo. Hazla tú, pero déjala, también le meto una anterior antes de que vayas con la siguiente. So, Mr. Storm. Señor Storm, I have a question. tengo una pregunta. Another question of mine. Otra pregunta mía. Postmodernism in an hermeneutic El posmodernismo, en una manera hermenéutica, se propone como una generalidad, como un modo fallido, y la individualidad como un fallo al respecto de la generalidad. Esto es lo que el posmodernismo en una manera hermenéutica y didáctica se propone. Entonces mi pregunta es, en el metamodernismo, ¿qué es la individualidad al respecto de la generalidad? Sí, si entendí tu pregunta, lo que el posmodernismo realmente era bueno haciendo era quitando ciertas generalidades. Ya sabes, como un enfoque muy grande, en ciertas maneras, como en el individuo, lo excepcional, en la manera en que las cosas eran heterogéneas. Ya sabes, en el lenguaje de Deleuze, el lenguaje de diferencias, o de Derrida, también dependiendo en qué estés interesado. Y fuimos muy buenos mostrando cómo nuestras generalizaciones fallaban y poniendo un énfasis en este tipo de hiperindividualismo en paralelo de un movimiento en economía y en ciencias sociales que no se consideraban como posmodernistas, sino este individualismo metodológico que tendía a ver al individuo como el centro para teorizar en las ciencias sociales y teoría social. Opuesto a eso, el metamodernismo, como lo he propuesto, empezamos a ver el mundo social no en términos de homogeneidad, sino de hecho en términos de heterogeneidad. En ciertas maneras en las que el posmodernismo ganó terreno era enfocándose en varios tipos de excepción al enfocarse en varias diferencias locales.
Pero si de hecho le concedes la universalidad de diferencia, esta formulación contradictoria, empiezas a poder enfocarte en la excepción y la excepción resulta no ser diferente, sino que hay momentos de similitudes. Para hablar en términos de individuos, podemos decir que, en ciertas maneras, que todo individuo tiene una unicidad distintiva, pero todos frecuentemente en las maneras en que somos similares se vuelven cosas que podemos explicar. Por ejemplo, ¿por qué a todos nos gusta David Bowie? Bueno, no sé, probablemente, pero por poner un ejemplo, podemos entonces crear una narrativa de por qué existe esta similitud. Esto es una trivialidad, pero podemos pensar en muchas maneras diversas en las cuales sí compartimos similitudes. Realmente no existimos como individuos completamente indivisibles, y en términos de la dimensión hermenéutica, muchos de los posmodernistas heredaron de los modernistas y de pensadores como Descartes nociones de un sujeto individual, viendo afuera hacia el mundo. Esta perspectiva de un homúnculo del sujeto racional. El posmodernismo tiró la parte de lo racional, pero básicamente mantuvo todavía la idea del homúnculo, que tenemos esta personita en el cerebro que está viendo hacia el mundo y que Descartes piensa que él puede pensar de manera autónoma, pensando en su propia cabeza y razonar de regreso al mundo, pero tiene que empezar de una forma de escepticismo que se radicaliza profundamente ante el ojo cartesiano, el sujeto cartesiano, el cogito, el famoso pienso, por lo tanto existo, que como tal no dijo él exactamente, pero la gente se lo atribuyó a él. El posmodernismo también trató de atomizar al individuo, en donde ahora la barrera entre el individuo y el mundo no era un escepticismo general, sino el lenguaje en sí mismo, o la percepción misma. Es a lo que Heidegger llamó una hermenéutica del ser. Y yo quería comenzar bajo esta premisa, esta idea de que vas a comenzar a teorizar de una manera fenomenológica del sujeto individual y de alguna manera encontrar conocimiento seguro, y que falla por encontrar conocimiento seguro, y es por eso que llegamos a ciertos tipos de dudas postmodernas, pero también quizás es un mal punto de partida. Podemos empezar a partir de cambiar la carga de la prueba y conceder que quizás nunca podemos probar que muchas cosas, como que no estamos en la Matrix, que tenemos dudas, que quizás soy un cerebro en un jarrón o quizás no, pero al menos al respecto de tener una perspectiva del mundo, tan siquiera parece ser que hay un mundo en donde hay otras entidades. Y de hecho, la única manera para dar sentido al lenguaje, en el sentido de que no hay lenguajes privados, estamos interactuando, hablando o pensando en relación con los demás. No suponemos que el mundo es como parece, no tomamos la postura realista en donde observamos ciertas formas de sentido común del realismo, en donde afirmamos que es tal como parece, pero podemos empezar de la suposición de que hay un mundo afuera para experimentar, y este mundo no necesita tener ninguna de las cosas que asociamos. No tiene por qué ser el mundo exactamente como se describe en la ciencia moderna, no tiene por qué ser muchas otras cosas, pero que solo necesita propiedades mínimas. Tiene que haber un mundo, tiene que ser grumoso, algunas cosas tienen que pegarse de ciertas maneras, y si concedes eso, entonces solucionas muchos otros problemas de la naturaleza del lenguaje, del significado, y nos recuerda que todo este tiempo que pensamos de nosotros como individuos autónomos, hemos sido parte de redes. Nadie es una isla, nadie está completamente solo. Y todas nuestras preferencias son cosas que emergen entre interacciones de nosotros y el mundo, o nosotros y otras personas u otras entidades, etcétera, etcétera. Y por este motivo, el intento de reducir al individuo como un sujeto autónomo aislado, con escepticismo o sin él, o tratar de explicar cosas usando la metodología individualista simplemente no funciona. Y por este motivo, pienso yo, otra cuestión que salió de este hoyo al estar teorizando es la idea de que los problemas pueden ser solucionados al nivel del individuo. Una de las cosas que sucedió es como la gente trató de luchar contra el cambio climático, no de la manera en que se debió haber hecho, como poner regulaciones extensas a las compañías que contaminan mucho, y no al cambiar la carga de la responsabilidad al individuo. Literalmente las compañías de combustibles eran las que promovían estas nociones de huellas de carbono individuales para tratar de enfocar todas las decisiones al individuo, y esto fracasó en arreglar ese problema. O para tratar problemas de racismo sistémico, por ejemplo, muchas compañías invirtieron muchos esfuerzos en estos intentos muy pequeños de leer sesgos implícitos, pero todo esto se enfoca al nivel del individuo,
cuando de hecho son problemas estructurales que necesitan soluciones estructurales. Y por este motivo, tanto políticamente como epistemológicamente, esta noción de atomización en estas diferentes disciplinas, tenemos que resistir esto. Sí, espero que haya respondido a tu pregunta, sí. So we keep moving forward. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Remember the previous acknowledgement. Y recuerde los comentarios anteriores, profesor. Hablar un poco más despacio para que el intérprete pueda hacer su trabajo, por favor. Continuando con el discurso que planteaba respecto a la individualización de los sujetos, existe ahora mismo una perspectiva relativista, como bien lo mencionaba, y un poco también antiesencialista en el discurso político dominante. Por ejemplo, en algunas corrientes de la teoría de género o del decolonialismo. Pero lo que más le interesa a usted desmontar, al menos en el libro, es la idea de la muerte del arte o del concepto de la religión. Parece usted que pretende crear una teoría alternativa que explique estos dinamismos sociales por medio de una filosofía del proceso. ¿Qué ve de conveniente en la filosofía del proceso y en qué consiste? Okay, great. Muy bien. Hay muchos problemas muy interesantes ahí. Yo salí de estas escuelas de teorías. Mi primer libro básicamente es teoría postcolonial o decolonial, e hice muchas lecturas en teoría crítica y feminismo. Y me parece que en general tienen buenas políticas, pero no tienen buenas teorías del mundo social. Y este es un problema, porque si quieres cambiar el mundo social, necesitas una mejor teoría sobre ello. Si queremos cambiar el mundo primero, debemos entenderlo. Necesitamos, si vamos a cambiar el mundo social, necesitamos una mejor teoría social. ¿Y cómo sé que es una mala teoría? En parte por las razones que las teorías individualistas terminan en un callejón sin salida, pero más importante, el problema con las nociones del antiesencialismo que fueron dominantes en el feminismo y en la teoría crítica es que no fueron lo suficientemente lejos. En el antiesencialismo, el anti solamente describe la negación. Entonces, en los 90, cuando las feministas estaban muy enfocadas en desesencializar el género, entonces no era muy claro cuál era el siguiente paso. Una vez que negaron esencializar el género, ¿qué es lo que podían hacer después de eso? O para ponerlo de manera diferente, en teoría postcolonial o decolonial, una vez que ya hayas señalado las injusticias del pensamiento colonista, la pregunta es ¿qué se hace después? Y desafortunadamente es que frecuentemente estas teorías críticas preservan lo mismo que tratan de negar. La teoría postcolonial está llena de frases de pensadores coloniales en varios intentos de eliminar a estos pensadores, pero de hecho los preserva a través del mismo acto de la negación. Entonces empecé a buscar muchas otras fuentes para encontrar técnicas y poder pensar a través de estas grandes categorías, estas maneras de pensar como la raza y el género. Y una de mis disciplinas originales, como había comentado, son los estudios religiosos, y de hecho en mi primer libro directamente se opone a la crítica colonialista sobre la religión, pero descubrí al estar leyendo extensamente que había un conjunto de críticas sobre las categorías, sobre religión, la sociedad, sociología, cultura, antropología, de raza y teoría crítica del género y de la teoría feminista, del arte y la filosofía del arte, y muchas otras cosas que empezaban a compartir patrones similares. Pero para ponerlo de manera diferente, muchas de estas categorías estaban siendo deconstruidas usando el mismo tipo de estrategias. Para aquellos que tengan curiosidad, tengo todo un capítulo en el libro donde trato de proveer un dojo deconstructivo, donde soy yo siendo negativo, pero tratando de resumir cómo egresarías del colegio, o al menos desde un ángulo de una academia americana, dentro de un conjunto de disciplinas críticas, y solo para demostrar las técnicas para derribar y deconstruir categorías como el arte y la religión. Esto no es para destruir el arte y la religión como tal, para ser claros, sino debate sobre las limitaciones del concepto del arte y del concepto de la religión,
o la categoría de la religión. Por ejemplo, en los años 1950, un filósofo famoso de arte, Morris Weitz, había lanzado una crítica famosa de la categoría de arte. Básicamente argumentaba que cualquier intento de definir el arte eventualmente fracasaba, ya que tan pronto como definieras el arte, alguien vendría con un nuevo tipo de arte que precisamente rompe con aquella definición. Y después en particular, también seguidores de él en la historia del arte notaron que las bellas artes y las maneras que eran dibujadas tenían que ver con el colonialismo europeo, tenía que ver con una particular concepción eurocéntrica y varias cosas que iban juntas, porque una pintura o la danza o la escultura son bellas artes y porque el arte con alambre son diferentes a las artesanías. Entonces, en este aspecto, había traído a provincia la categoría de arte y en los estudios religiosos habíamos hecho algunas cosas con la religión y lo mismo hicimos con muchas otras disciplinas, pero frecuentemente las personas terminaban en lo negativo. Y una vez que el arte fue desintegrado, la gente pensaba que ya no era un problema y ya sabes, se asumía que ya no se tenía que hacer nada más. Particularmente en los estudios religiosos íbamos de aquí para acá, tratando de ver si deconstruir o no la categoría de religión, pero en su mayor parte tratar de reafirmar la desacreditación de la religión por el lado del modernismo o por el lado postmoderno, deconstruyéndolo de nuevo. Y una de las inspiraciones detrás del libro era que si estas categorías podían ser deconstruidas, podrían de la misma manera significar que compartían algo muy importante. En otras palabras, si todo, el arte, la religión, política, cultura, raza, género y demás, podían ser deconstruidos usando las mismas 6 o 8 estrategias, en vez de que se implique que no se puede hacer un trabajo académico, porque todo puede ser deconstruido, pienso yo que esto nos dice algo fundamental sobre el mundo social y cómo se conforma o cómo los seres producen el mundo a su alrededor. Y por este motivo, si concedes todas estas críticas en vez de resistirse a ellas, si dices, sí, la religión puede ser deconstruida de X o Y manera, el proceso de la deconstrucción empieza a llevarte al énfasis de los procesos mismos. En otras palabras, muchas de estas críticas, y estoy simplificando por cuestiones de tiempo, muchas de estas críticas resultaron ser críticas de concreción injustificada o reificación, la primera dentro del vocabulario de Whitehead y la segunda dentro del vocabulario de Marx, pero muchas de estas terminaron siendo que tratábamos las categorías de la religión como si fuesen un ente vivo, una cosa, un objeto que hace algo, como si tuviéramos límites discretos o como si tendiera a hacer lo mismo a lo largo del tiempo. E incluso hay evidencia psicológica de investigaciones predominante en niños, pero también hay entre estudiantes no egresados de Estados Unidos, que hay una tendencia de esencializar muchas de estas categorías sin percatarse que son categorías con bordes ásperos y borrosos. Por ejemplo, muchas personas tratan la raza como una esencia. Este es un ejemplo de reificación. Y lo que descubrí o lo que recordé fue a personas como Whitehead en el proceso de formular procesos de pensamiento, lo había hecho precisamente al reconocer la concreción injustificada o reificación, y uno de los primeros movimientos era reconocer que el mundo social está hecho de procesos. Y esto puede sonar obvio, pero de hecho en muchas ramas académicas se veía esta naturaleza de procesos como un obstáculo que requería más estudio. Es la razón por qué en sociología se dice que, como todo cambia, realmente no puedes tener una ciencia social sistemática o una sociología crítica, o los lingüistas que han rastreado el lenguaje y cómo cambia realmente rápido, o en la antropología, la constante del cambio social. Algunas personas han dicho que esto impide el estudio de la cultura al tratar de explicar por qué las cosas cambian. Y de hecho, aunque pueda continuar con otras disciplinas académicas, como en la economía, donde se tenía una noción errónea de la homeostasis, como un tipo de característica central de los modelos económicos o lo que sea. Pero una vez que concedemos que las cosas continúan cambiando, y no digo procesos como metáfora, lo digo en una manera muy literal, que el mundo social está entrelazado por procesos,
Y esto nos ayuda a entender mejor el mundo social, entender cómo funciona, cómo está construido, cómo puede cambiar. Diríamos que nos da una nueva ventana al mundo social. Y lo que muchos creían que tenían que explicar anteriormente era la naturaleza del cambio o por qué cosas como las tradiciones cambian. Pero estaban explicando la parte incorrecta. Lo que necesitaban explicar era por qué había zonas temporales de estabilidad tan siquiera, y eso tendría que ver con la fórmula que he creado básicamente. Y para tratar de dar sentido a esto en español, permíteme ponerlo en otras palabras. La ontología social del proceso es necesaria. Es necesaria para comprender el mundo social no solo de los humanos, sino de todas las especies sociales. En otras palabras, creo que los procesos dentro de la ontología social, y perdónenme por la jerga de la ontología, pero esto nos ayuda a entender no solo al mundo social de los humanos, sino el mundo social producido por todo tipo de criaturas, cualquier tipo de animal social o criatura. Entonces, algunos que habían acudido ante a los procesos de pensamiento, hay una gran tradición de procesos de pensamiento en ciencias filosóficas. Hay una gran tradición que comenzó con Whitehead. También hay corrientes significativas de procesos de pensamiento en Asia del Este, donde obtuve muchas ideas, o Asia del Sur. El proceso de pensamiento se puede encontrar en muchas partes del mundo. Incluso hay un caso reciente que se puede hacer donde un filósofo pensó que los aztecas tenían un componente de procesos, y creo yo que esto es importante, pero pienso que principalmente estos procesos de pensamiento han sido aplicados meramente a la ontología física, a la principal materia de la metafísica, que es la física. Y lo que yo quería hacer era aplicar este tipo de pensamiento al mundo social y no solamente al mundo físico. Para ser claros, estoy interesado cómo el mundo social es en sí mismo materializado. No estoy ignorando los aspectos materiales del mundo social, quería enfocarlo en términos de procesos. Y si hacemos eso, me parece que nos da una nueva manera de estudiar al mundo. Otro punto que quería hacer, hasta donde había procesos de pensamiento en la teoría social dentro de mis rubros, pensando por ejemplo en personas como Bill Connelly, político teórico de Norteamérica, que pasó un tiempo pensando sobre los procesos de pensamiento, pero lo que él obtuvo de esto es acerca del flujo en su mayor parte y solo asume que esto es la parte importante, pero esto significa que las cosas pueden cambiar en cualquier momento y de hecho no lo está tomando lo suficientemente lejos. Si algo es un proceso, podemos estudiarlo, sus caras, cómo funciona o trabaja. Y no solo eso, como todo puede cambiar en cualquier momento, el hecho de que no lo haga se vuelve el problema a resolver. Y por este motivo nos ayuda para reorientarnos y quizás intentar desantropomorfizar las disciplinas humanísticas y permitirnos quizá rechazar versiones antropocéntricas de estas disciplinas. Y para ver cómo los humanos son criaturas sociales como otros tipos de animales sociales, y en este aspecto nos ayuda a naturalizar las ciencias sociales, y pienso que simplemente se logran mejores descripciones del mundo social comparado con lo que pasa en otros modelos teóricos. Y es una manera de salir o conseguir una alternativa fuera de atomizar al individuo o una versión desacreditada de un organismo social o un holismo social que tendía a reificar cuestiones como naciones o culturas como si fueran unidades autocontenidas. Por todos estos motivos y en la parte más densa de mi libro, estoy yo tratando de describir sin tonterías cómo un proceso de ciencias sociales luciría y cómo lo haríamos. Entonces hay un par de capítulos largos y densos a la mitad, donde trato de dar muchos detalles, quizás más de los cuales ustedes oyentes necesiten escuchar, y cómo hacer para que no solo sea una metáfora, que no solo sea un gesto superficial de procesos, sino que sea pensando en manera concreta. Pienso que es por eso que cambié a procesos de pensamiento, pero en gran medida en el libro me enfoco a los procesos de la ontología social que en la ontología física. Necesitamos seguir avanzando, una disculpa. Entonces, eres uno de los pocos autores que quiere rescatar estos procesos de la filosofía como una manera de
asociarlo a un nuevo paradigma en el que vivimos. Hay otros autores que igualmente lo están haciendo. Esta es una pregunta, a very personal question. Una pregunta muy personal. Hay otros autores, por ejemplo, Alexander Barth, me pareció que es muy similar a las ideas que usted está más o menos desarrollando. Es un autor que también usa la filosofía del proceso, también es alguien especializado en estudios religiosos y además también es alguien que habla de un nuevo paradigma más allá del posmodernismo y el modernismo. Me pareció muy curioso que estas similitudes se encontraran y le quería preguntar si usted está familiarizado con este autor y sus ideas, Alexander Barth. Sí, nunca había escuchado de Alexander Barr antes de que tú o alguien me lo mencionara. Y creo que si tuviera el nombre en mi cabeza sería más como un músico que como un teórico. Entonces no conozco muy bien su trabajo. Pero sí puedo decir que ha habido otros intentos específicos de procesar la teología, especialmente después de Alfred North Whitehead. Y sé que unos entre estos son un poco mejores y les tengo mi simpatía, pero realmente no soy un teólogo, soy más un filósofo realmente. Entonces, no soy hostil a los esfuerzos teológicos, no quiero rechazar la teología, no estoy en una cruzada como colegas antiteológicos, pero realmente no vengo de un contexto cristiano o judeocristiano. En mi caso crecí con el budismo y el tipo de budismo en el cual estoy interesado no se tiende a considerar como teológico, aunque se podría argumentar al respecto. Entonces no he estado rastreando muchos intentos de poner en juego un proceso de teología, ya que no es un aspecto central dentro de mis intereses. No estoy tratando de recuperar nociones de panteísmo o deísmo o nada por el estilo. Pero de nuevo, tampoco soy un ateo en una cruzada de ninguna manera. Simplemente no es de mis intenciones principales. Y también pienso en parte en la última vez que revisé varios subconjuntos de teólogos de procesamiento y lo que ellos estaban obteniendo de los procesos. También eran las nociones de lo milagroso, un flujo, imprevisibilidad, este aspecto de los procesos. Y esto es algo que realmente no estoy muy interesado como un problema filosófico. Pienso que por las mismas razones, si te inclinas mucho sobre el flujo, vas a terminar en varios tipos de escepticismo. No es por decir que no hay ningún tipo de flujo, pero si llegas a pensar que lo principal sobre esto es que las cosas podrían ser de otra manera y que las cosas podrían cambiar en cualquier momento, lo cual no es falso, no sabemos si las cosas van a continuar de la misma manera que son, pero parece darle mucho peso a esta posición más escéptica. Pero desconozco a Alexander Barr. ¿Tendría que leer o al menos ver sus trabajos? Lo recomiendo. La siguiente pregunta. Estamos viviendo una época en donde se fetichizan los datos. Y en el discurso político actual siempre se usan a los datos como entidades que hablan por sí mismas. Y me pareció interesante que rescatara la idea de la abducción como respuesta a estos tipos de discursos. ¿Por qué vio importante rescatar la idea de la abducción en el libro? ¿Y cuál fue la razón? Buena pregunta. Hablaré de esto, pero probablemente le dé una vuelta y regresaré con el ceteticismo también. Permíteme llegar allá. Básicamente, parecería que muchas personas, y estás completamente en lo correcto, se han fetichizado nociones de datos o nociones de conocimiento. Sabes, toda una multitud de personas que por generaciones quieren remarcar cosas como si fueran hechos. Yo los llamaría factoides. No sé si viste esto después de las desastrosas elecciones políticas del 2016.
Muchas personas pensaron, oh, pudimos haber totalmente solucionado todo esto si tan solo la izquierda hubiera declarado los hechos, como si hubiera una noción no controversial de hechos. Incluso el equipo de la campaña política de la previa candidata Hillary Clinton publicaría como estos tipos de memes que se suponían que tenían que ser hechos-memes. Por ejemplo, 1 de cada 10 americanos está sin casa, hecho. Pero nunca decían de dónde venían las fuentes, eran simplemente terribles y de hecho contribuían al escepticismo. Yo no creo que haya hecho sin una aclaración o interpretación, y de hecho el motivo de ser escéptico varía por el proyecto. Pero por el otro lado, lo que muchos colegas en el mundo posmoderno realmente estaban muy involucrados era un tipo de dogmatismo escéptico. En otras palabras, una de las maneras en las cuales los posmodernos ganaron terreno en las academias americanas era al ser escéptico de las cosas, al decir cosas como nada es verdad, o quizá todo el conocimiento es poder, o que no hay más allá del texto, etcétera, etcétera. Podrías notar que ninguna de estas declaraciones es realmente escéptica, realmente no es una duda, es un dogmatismo. Si dices que el conocimiento es poder, realmente no estás expresando un escepticismo de verdad. Estás quizás expresando un dogmatismo enmascarado de escepticismo. Y una de las cosas que pensaba que podía ser en el libro, y llegaré a la abducción en un minuto, es la manera para resolver estos problemas de escepticismo, era ser escépticos del escepticismo. Podríamos de hecho transformar las dudas o los dogmas de nuevo a dudas. Para ponerlo de un modo diferente, si eres escéptico, podrías... O hablando de un escepticismo general, déjame retroceder un poco. Una de las figuras esenciales en la historia del escepticismo era este sujeto llamado Sextus Empiricus, uno de los clásicos y grandes escépticos romanos. Él describía su propio movimiento en términos de una crítica de una forma vieja de escepticismo académico. Él decía básicamente, y voy a tratar de decir esto de memoria, pero en primera que estas personas eran terribles porque creen que saben todo. Podemos deshacernos de ellos porque es fácil introducir dudas. Luego está el segundo grupo de personas que están seguras de que no saben nada, a los que él llamaba escépticos académicos, básicamente los escépticos que provenían de la Academia de Platón, pero parecían extrañamente estar muy seguros de que no sabían nada y que no podían saber nada. Siendo escépticos, el escepticismo verdadero es aquel que duda de si se puede o no saber algo. Entonces es este escepticismo del escepticismo en sí mismo una posición nueva. Entonces tomé el nombre de esta historia de escepticismo y lo llamé el escepticismo del escepticismo o el ceteticismo, es decir, una posición donde es un tipo de conocimiento humilde, dudar de la duda, y no es un intento de resistirse a la duda, no es un intento, digámosle, para volver a las bofetadas de hechos, pero un reconocimiento de que hay tanto razones con motivaciones para promover dudas como promover conocimiento. Hay algunas personas que les gusta bofetear con hechos, a otros que les gusta promover dudas, y sabemos que el escepticismo puede verse a sí mismo y ser escéptico consigo mismo. No es tanto el caso de que sé que no sé nada, sino que realmente no sé lo que sé. Y más allá del escepticismo hay un conocimiento humilde, a lo que yo llamé ceteticismo. Conocimiento humilde. Y me parece que la mejor manera de producir el conocimiento humilde es por abducción, es por inferencia a la mejor explicación. Y es una mueca particular de abducción. El término de abducción es probablemente la parte menos novedosa de mi libro, pero para aquellos que estén en la filosofía, la abducción está asociada principalmente con Charles Sanders Peirce, un pragmatista americano, y esta manera pragmática de ver el mundo que funciona con inferencias a la mejor explicación. Es la manera en que todos los personajes piensan en las novelas de misterio, ¿saben? Como cuando Sherlock Holmes trata de averiguar quién mató al hombre en el callejón, y él tanto acumula evidencia que contribuye a esta conclusión, como acumula evidencia que refuta la conclusión. Y se empieza desde un cierto punto y va rebobinando, tratando de ver las causas, cómo es que ese sujeto fue apuñalado, quién estaba alrededor, no pudo ser el mayordomo porque se encontraba en España, y luego infieres que la mejor explicación de por qué el sujeto murió, quizá alguien lo asesinó y fue su esposa o lo que sea. Y esto es una inferencia abductiva o inferencia hacia la mejor explicación.
Y sobre esto hay numerosos proponentes contemporáneos sobre la abducción. Principalmente hay un departamento en la filosofía analítica o enseñar justicia criminal en las academias de leyes, pero muchos de ellos están muy seguros con el resultado final de inferir por abducción. Entonces no tratan la abducción como una manera de alcanzar el conocimiento humilde, sino que dicen, sí, podría estar equivocado, podría ser un poco falible, pero básicamente piensan que están correctos. Y para un posmoderno o alguien que ha vivido un escepticismo posmoderno, siempre puede continuar introduciendo nuevas dudas. Y parte del punto del escepticismo es una postura hacia el conocimiento, en donde no es un énfasis en la certeza, ni señalar un énfasis en una duda dogmática. Es una noción de que siempre podemos dudar y no sabremos si sabremos. Nunca tendremos la palabra final en algo. Y el conocimiento mismo es un producto histórico de procesos que van desenvolviéndose, y esto va de regreso a mi proceso ontológico, y la abducción es uno de los procesos en el cual podemos obtener conocimiento, pero este conocimiento en sí mismo es falible, está limitado al tiempo, no es un conocimiento universal, donde siempre será el caso, sino lo que tenemos es un conocimiento provisional humilde. Tenemos cosas que son aproximadamente correctas y que nunca estaremos seguros por completo de los errores que tenemos. Y la otra cosa que tomé de los escépticos antiguos es que necesitamos ser más cuidadosos, especialmente cuando lo que está en juego por el conocimiento es muy importante. Hoy algunos piensan que algunos filósofos analíticos usan inferencias bayesianas, el modelo de pensamiento donde incrementas o disminuyes tus dudas por un porcentaje probabilísticamente basándose en nuevos tipos de evidencia, pero no creo que las personas piensen de esta manera. Lo que yo creo es que se vuelven más escépticos cuando es más importante no equivocarse y tienden a ser menos escépticos cuando hay poco en juego, o se vuelven escépticos cuando están atados a ciertos dogmatismos, los cuales nos pueden estancar. Pero si sabemos que hay mucho que perder si nos equivocamos, si alguien trata de saber si está lloviendo, qué tan probable cree que esté lloviendo, podría tratar de adivinar, y si no hay mucho que perder, si este es un asunto que no sea importante para mí, porque no importa mucho si llueve o no en este momento, yo podría decir que mi seguridad de si está lloviendo no sería muy alta, pero si tuviera las ventanas abajo en mi auto, sería muy importante para mí saber con certeza si estuviese lloviendo o no. Y moldearía mi conocimiento hacia esa dirección. E incluso en ese entonces mi sentido de si está lloviendo o no puede ser complicado. No creo que seamos humanos tan ordinarios, totalmente consistentes en nuestro pensamiento. Creo que trabajamos duros para ser consistentes, pero podremos quizás pensar que esté lloviendo o no, etcétera. Y podemos tener ideas contradictorias en nuestras cabezas al mismo tiempo, y ya me fui por una tangente. Básicamente pienso que es muy importante cómo orientarnos, y las maneras para apaciguar el escepticismo no es regresando a estas nociones positivistas del conocimiento, pero puedes apaciguar el escepticismo de ello al realmente volverse un escéptico verdadero, y por consecuente lo llamé escepticismo, y el escepticismo luego entonces se encamina a un conocimiento humilde, y esto es muy importante, tanto en nuestros términos políticos, donde constantemente estamos siendo bombardeados por información, o constantemente somos bombardeados por personas que fetichizan con hechos entre comillas, como si vivieran en un mundo descontextualizado, pero también estamos siendo bombardeados por hechos alternativos en donde no hay tal cosa que sea verdadera, y la respuesta a ambas de estas es un tipo de escepticismo que termina por consecuente en un conocimiento humilde. Y la manera de producir conocimiento humilde, si hay algo en juego, si eres una persona en el mundo y estás tratando de averiguar la solución a un problema o lo que sea, sería a través, o yo argumento, que sería por medio de abducción e inferencia a la mejor explicación, y esto conlleva un poco de trabajo y sería por una tentativa, pero muestra que este tipo de estructuras de inferencia, mientras no ubicuas, sí existen entre culturas, e incluso parece haber pistas de no humanos como primates, etcétera, que usan inferencia también. Entonces no quiero decir que la mayoría de nosotros no pensamos así, pero creo que practicar pensar de manera abductiva nos ayudaría a conseguir el conocimiento humilde que necesitamos. Entonces en este libro se establece este escepticismo. Muy bien, y sí, la posición cetética está muy bien planteada, pero autores previos del metamodernismo prefieren llamar a ese ceteticismo el paradigma post-irónico.
y pretende resolver el mismo problema. Y también se hacen llamar metamodernos, como bien dicen, ¿no? ¿Por qué decidió ignorar el término post-irónico para mejor llamarlo seteticismo? Sí, no pienso de ello principalmente como en términos de ironía. Pienso de la ironía como un afectivo cultural en vez de una postura epistemológica, pero no estoy ni siquiera en contra, ni siquiera sé si estoy en contra o si sería yo un post-irónico. Yo diría que la ironía frecuentemente se renderiza a sí misma como irónica, pero déjame ponerlo en otro contexto. Muchos otros de mis compañeros que se llamarían a ellos mismos como metamodernos son anticrítica. Piensan que el problema básico es que nos volvimos críticos, de que nos volvimos irónicos, y que la meta es encontrar una nueva sensación de sensibilidad, perdonen, de sinceridad, y abandonar la crítica a favor de, ya sabes, de orientaciones estéticas hacia un sujeto. Siento que esas personas son amigos míos, son buenos colegas, pero no pienso que de hecho estén atendiendo los problemas verdaderos. La inferencia no es información, la crítica de hecho yo soy procrítica, pero pienso que la crítica también puede ser crítica consigo misma. La idea o el problema no es que seamos críticos, ser crítico es de hecho cómo crecemos y cómo también trabajamos para una sociedad más justa, lo cual es muy importante para mí. Tenemos que señalar las injusticias, necesitamos tener orientaciones críticas hacia los sujetos en cuestión, es solo que no podemos terminar en ello. Entonces es lo mismo que en mis términos de epistemología, el problema realmente no es la duda, es solo cuando terminamos en dudas y no trabajamos a través de las dudas para llegar a un conocimiento humilde. Y lo mismo es para la ironía. Si solamente eres irónico, entonces tienes un problema. Pero el hecho de poder utilizar la ironía para señalar cómo el sobreutilizar la ironía en sí mismo es un mecanismo de defensa y que en sí misma es irónica. O siendo más específicos, no soy anti-ironía, solo que no pienso que todo deba terminar en ironía. Entonces aquí es donde separamos caminos. Y también en términos de seteticismo, en la mayor parte que he formulado, no de manera paralela a la postironía, pero refiriéndome a este tipo de escepticismo. Originalmente lo estaba llamando escepticismo escéptico o escepticismo radical, pero después las personas estaban asumiendo que terminaba en duda, entonces me dije que no podía llamarle así. Y por otro lado, muchos que se llaman a sí mismos como escépticos, de hecho son dogmáticos de eso o de aquello. En estudios religiosos, cuando veo a alguien que se llama un escéptico, significa que no creen en la religión en lo absoluto. Esta no es la actitud que quiero. No es que no crea en la religión, es una declaración bastante, a veces, ya saben, refiriéndome a estos escépticos autoproclamados o alguien que lo anuncia al mundo exterior. Y tampoco me gustaba la palabra falibleísta, a pesar de que estaba más cerca de lo que quería, pero esto tendía a ser básicamente una forma de realismo ingenuo, en donde solo se quería asumir, podría estar mal, pero que básicamente tiene todo por descifrado, y por este motivo acudí a este término antiguo griego del seteticismo y tratar de revivirlo. Entonces es una postura diferente, un intento de no tener un exceso de creencias y ya sabes, no declarar certeza, sino continuar dudando, pero tampoco es ceder la posibilidad del conocimiento, aunque no puedo saber qué sé, nunca puedo estar seguro de ello, de mi conocimiento, y por este motivo regreso con René Descartes. Habiendo ya rondando en esto todo este tiempo, Descartes famosamente articuló un tipo de duda que a veces se le llama duda cartesiana. Cualquier cosa de la que pueda dudar, dudo de ello, y luego busco cosas que sé con certeza y trabajo para salir de la incertidumbre hacia el conocimiento. La meta de la duda de Descartes era salir del otro lado e identificar básicamente conocimiento que fuera certero para él. Él pensaba que esto estaba asociado con matemáticas, etc. La mayor parte del proyecto de Descartes no era escepticismo, era lo que se pensaba como un conocimiento matemático certero del mundo. Y pienso que el problema es equiparar el conocimiento con la certeza. El problema no es que dudara, Descartes podía dudar y había muchas razones para dudar. Puede ser que el mundo que veo frente a mí es una ilusión, sí, totalmente podría ser. El problema no es que dudes de ello, pero que asumas que la única manera de entender o de saber algo, que la única manera de representar el conocimiento, de tener conocimiento verdadero, es teniendo conocimiento certero.
porque la cuestión es que el conocimiento certero no se puede, es imposible. Se puede dudar de todo el conocimiento, no hay tal cosa como conocimiento certero, y muchas personas después de Descartes han notado que no ven lo que él postuló como conocimiento certero, que ellos creen que él está mal sobre esto. Entonces son las dudas de Descartes que han sido más influenciales que sus certezas, y que fue un error por su parte ubicarnos en la filosofía en el camino de la certeza. Muchos otros pensadores contemporáneos, como por ejemplo Francisco Sánchez, era un contemporáneo de Descartes que daba énfasis en el conocimiento humilde, y hubiéramos estado mejor siguiendo a este sujeto o muchos otros pensadores de Asia del Este o Asia del Sur o pensadores indígenas, que dentro de sus repertorios, que eran muy diferentes, asociaban el conocimiento con la humildad y con la duda. Y lo que es raro es la manera en que varios tipos de proyectos filosóficos, particularmente europeos, fueron equiparados con certeza, y luego de eso, tuvimos algunos efectos positivos, pero también tuvo efectos terribles, y pienso que el conocimiento certero en sí es imposible, y por este motivo no quiero inclinarme, o bueno, el problema para mí no es tanto la ironía, es ya sea la certeza excesiva o un cierto tipo de dogmatismo escéptico. Bueno, ya casi arribamos al final, solo son un par de preguntas. Otra cosa de la que desarrollas bastante es this term, a los semiotics, y habla sobre cómo hay una interpretación sesgada de las afirmaciones estructuralistas respecto al lenguaje, ¿no? Como ya bien lo mencionabas. ¿En qué consiste tu réplica a este escepticismo del lenguaje? ¿Y cómo sabemos que tu hipótesis escapa de una estructura ideológica previa? Muy bien, perfecto. El lenguaje positivo, sí. Entonces, otra de las grandes contribuciones al libro es que estoy tratando de promover una nueva filosofía como una respuesta al estructuralismo y el postestructuralismo. Y una de las cosas que yo argumentaba era que básicamente Saussure, el fundador de la lingüística estructuralista, brindó una teoría del lenguaje que por mínimo era incompleta o por mucho simplemente errónea. Un argumento famoso de Saussure, por una postura diferencial del significado, no argumentó exclusivamente para esto, pero esta era su principal teoría del lenguaje. Y mucho del postestructuralismo es prueba que esto es una mala filosofía del lenguaje y que no funciona, y que es un error. ¿Cómo es que sabemos? Muchos de estos sujetos, Derrida, Lyotard, etc., ellos argumentaban por la imposibilidad de la traducción. Frecuentemente en muchos trabajos que la gente solía leer de traducción, argumentaban que hacer referencia era imposible, argumentaban que incluso el significado mismo era imposible. Incluso cuando trataban de delimitar ciertos significados, esta noción de la postura diferencial de los signos, a partir de las nociones de différence formuladas por Derrida, él argumentaba, y una disculpa si estoy yendo muy rápido, différence es solamente un problema si crees que Saussure estaba correcto sobre el lenguaje, pero resulta que Saussure no estaba correcto sobre el lenguaje. De hecho, todas estas cosas son evidencias en contra de la declaración de Saussure de que el significado es principalmente diferencial. Entonces, sí, lo que intenté hacer fue, y por otro lado, y en ciertos sectores de filosofía analítica, había una idea de que el lenguaje era como básicamente transparente para el mundo, o al menos el lenguaje científico lo era, que había ciertas cosas como entes naturales y que principalmente lo que el lenguaje hacía era referencia, que no necesitábamos significado sino referencia, y quería argumentar en contra de esto también, porque produce su propio tipo de paradoja, que no voy a estar hablando aquí sobre ello, ya que no estoy asumiendo que estoy hablando aquí con muchos filósofos analíticos, pero hay problemas con Kripke, por ejemplo. Entonces, por el otro lado de esto, quería argumentar por un tipo de... Pienso que los posmodernistas estaban en lo correcto en que tendemos a interpretar al mundo, pero donde estaban equivocados era la idea de que interpretábamos el mundo principalmente usando el lenguaje como la categoría intermediaria. Parte de la evidencia para esto es que puedes ver a otros tipos de animales sociales. Y tuve este momento de inspiración para una alternativa. Y de hecho esto es muy en sintonía con tu comunidad, porque de hecho vi esto, no era con un bonobo, pero era con un macaco japonés. Y claramente estaba tratando de comunicarme algo. E impactado por esto, empecé a pensar sobre cómo es que evolucionó el lenguaje, cómo es que los monos se comunican entre sí. Y lo que traté de pensar era, ¿qué tal si en vez de teorizar significado con los humanos en el centro, empezamos por el mundo animal? Y me crucé particularmente con un filósofo alemán del Báltico, Jacob von Uexküll, quien había hecho algo de teoría para iniciarme en ello.
pero no voy a indagar en esto. Pero la cuestión sobre los animales es que tampoco experimentan el mundo sin mediación o sin revisión. Los chimpancés tienen modos de interpretar el mundo, las garrapatas tienen maneras de interpretar el mundo que experimentan, pero ellos interactúan con el mundo no con el intermediario del lenguaje, pero con el intermediario del significado, de qué es significativo. Para una garrapata, por ejemplo, para este pequeño insecto, huele ciertos químicos en el sudor y decide qué acción tomar basándose en cómo huele, hace decisiones dependiendo de qué se encuentra y categoriza entes en categorías de cosas que son divertidas de succionar y cosas que no son buenas para succionar, etcétera, etcétera. Entonces las garrapatas son criaturas hermenéuticas, los monos son criaturas hermenéuticas, interpretan el mundo a su alrededor, solo que no usan el lenguaje como un mediador intermedio. Entonces, para que el lenguaje evolucionara, probablemente evolucionó en un estrato de interpretación del mundo que en sí misma no era lingüística, y hay evidencia también de esto, tanto en la historia de la evolución humana, pero también contamos con interpretaciones prelingüísticas del mundo y del mundo a nuestro alrededor. Mi hija, ya sabes, ve el mundo en donde vive e intenta asociar cosas incluso antes de que tenga palabras para estas asociaciones. Y también había una presuposición de que podías hacer filosofía del lenguaje sin hacer el mundo. Entonces personas como Saussure, él lo aisló del mundo, solo hay que ignorar las referencias, solo hay que hablar de las referencias que tienen un signo de otro signo, pero resulta que si haces esto, entonces nunca obtienes el mundo de regreso, básicamente. Si tú prohíbes las referencias desde un principio, entonces hay un problema de lingüística llamado el problema de la fundación simbólica. De cualquier modo, termina sin poder tener una teoría del significado y sigue encontrándose con problemas derridianos. Entonces necesitas tener referencias, pero no necesitas tener un mundo en particular. El mundo no necesita ser, ya sabes, los monos no tienen el paradigma científico en sus cabezas, ellos solo ven el mundo y ciertos aspectos que ellos consideran significativos, y por este motivo decidí articular una semiótica ubicada en el mundo, e hice esto en una conversación con mi hermano, quien es de hecho un especialista en el estudio de los animales, que de cualquier otro modo no hubiera notado, y le llamamos hilosemiótica, lo cual es una semiótica materializada, y la hilosemiótica es un tipo de semiótica naturalizada que teoriza a los animales en el centro, y lo que sale de esto es esta idea de que el significado se encuentra o una señal significativa emerge de un ente y su entorno y de la interacción entre estos dos. Entonces cuando veo el cielo y digo, oh, las nubes son grises, pienso entonces que va a llover. Esta es una noción más primaria del significado que un significado lingüístico. Tiene el significado que probablemente va a llover, pero también no es como otros colegas que piensan en términos de información natural. Yo pienso en esto en términos de inferencia. Entonces estamos viendo ciertos tipos de inferencias abductivas, pero veo ciertas partes de la nube e infiero de ellas que va a llover. Significa que puedo estar equivocado sobre lo que significa la nube, pero también significa que otras personas o entidades diferentes pueden ver la misma nube e inferir algo diferente. Entonces, un mono viendo la nube podría no inferir que va a llover. Un mono podría ver esta nube y por la manera en que la nube se está moviendo, que las hojas de los árboles van a voltearse o algo por el estilo. Y de la misma manera las personas hacen diferentes tipos de inferencias y diferentes humanos pueden hacer inferencias diferentes de la misma nube. Esto nos dice que el significado emerge de una manera perceptiva. Hay una simetría entre enviar un significado y recibir significado. El significado recibido o lo que estoy consumiendo del mundo es inferencia, es hermenéutico, es interpretable, pero es una seña significativa la cual cada ser sensible infiere en los contextos dados. Pero por el otro lado también hay un significado enviado, y el significado enviado es lo que alguien produce, una seña con una intención de que la otra persona debería inferir algo. Entonces cuando yo digo que soy el profesor Storm, quiero que tú infieras que prefiero que me llamen profesor Storm, pero aquí en los comentarios
otros me pueden llamar simplemente Jason o lo que sea, pero es una inferencia que espero que tengan. Y también es importante que la unidad de significado sean señales materializadas y no palabras. Entonces las palabras no viven en un vacío o en un espacio, necesitan tener sonidos, ecos o algunas vibraciones para llegar a tus oídos, o tienen que ser impresas en texto, etc. Y la inferencia no es absoluta, pero se interpreta de manera relativa. Entonces tú podrías inferir ciertas cosas. Y en este sentido siempre estoy comunicando más de lo que quiero comunicar voluntariamente, entonces no hay un significado singular. Incluso cuando he dicho que hay un significado enviado en donde se intenta comunicar algo y que no es lo único que estoy comunicando, quizás también estoy comunicando sin darme cuenta por mi acento de qué parte de América del Norte soy. No estoy tratando de comunicar eso, pero lo estoy haciendo sin querer. Si estuviera borracho, podría comunicar esto involuntariamente a ciertos espectadores que estaría yo borracho o lo que tú quieras. Y de la misma manera que los ataques comunican más de lo que el autor está poniendo. Pero igual me estoy yendo por una tangente. A lo que todo esto se refiere, el mundo está mediado por significados, es hermenéutico, pero no solo está mediado por el lenguaje, por decirlo así. Como otras criaturas vivas, somos seres hermenéuticos, pero nuestra percepción no está limitada únicamente al lenguaje hablado. El lenguaje hablado podría dar forma, color o aspectos de cómo vemos el mundo, pero no es lo único que se toma en cuenta. También están nuestras experiencias previas, nuestros contextos de la influencia, etc. Hay muchas otras cuestiones sucediendo más allá de solamente el lenguaje que dan forma a cómo vemos el mundo. Y con respecto a esto, como Heidegger pensaba que éramos exiliados, lejos del ser, aprisionados en el lenguaje, sin embargo nosotros, como las otras criaturas en este mundo, o como el mismo mundo de alguna manera, estamos en una constante interpretación e interpretando al mundo. Por consiguiente, vivimos constantemente interpretando. Yo estoy interpretando al mono y el mono me está interpretando a mí, los árboles interpretan al mundo, etcétera, etcétera. Entonces al menos todos los seres sensibles son consumidores de señales en este ámbito y es a lo que yo llamo hilo semiótica. Y luego también tengo un capítulo largo como la fregada, pero probablemente necesitaba ser resumido, el cual fue el último capítulo, entonces era un final apropiado, pero espero que puedan leer más detalles en ello. Y sí. Entonces, pasando a la última pregunta, antes de las preguntas del chat. Es muy bien conocido. Es muy conocido que en Estados Unidos los postestructuralistas, las ideas postestructuralistas, son dominantes en la academia. Y tanto como profesores como alumnos suelen estar muy comprometidos con la ideología progresista basada precisely on structuralist philosophy. And, como bien menciona usted, suele ser una interpretación incorrecta de las ideas, ¿no? Es de esperarse cierta reacción por parte de la academia y le quería preguntar, ¿cómo ha recibido la academia su trabajo y cómo ve el desenvolvimiento de las ideas metamodernas? Sí, pienso que estás en lo correcto. El estructuralismo y el postestructuralismo están fuertemente arraigados o asimilados en la academia americana. Especialmente la mayoría de disciplinas académicas aceptan la lingüística y es bastante irónico dado que ambas son filosofías del lenguaje, ya que son personas que estudian lenguajes para vivir, desde quién sabe ya cuándo. Esto está basado en trabajos de Sossag, más de 100 años atrás, y es verdad que las personas se involucran en el postestructuralismo y el estructuralismo debido a que tenía este aspecto emancipatorio, progresista, político, pero debido a esta idea de que el lenguaje está exento del mundo, que la referencia es imposible y que el lenguaje en sí mismo es superpoderoso e importante, entonces las personas solo tratan de cambiar cosas únicamente a nivel del lenguaje y entonces hay una enorme cantidad de esfuerzos invertidos que vienen del postestructuralismo en monitorear el vocabulario de las personas, están comprometidos en una fetichización ideológica del lenguaje y solucionando problemas únicamente a nivel del lenguaje, como si únicamente teniendo las palabras correctas arreglaríamos el problema. Y no estoy tratando de decir que deberíamos usar discurso de odio, no me malinterpreten. Lo que digo es que no es suficiente, ni siquiera es el lugar correcto para poner nuestros esfuerzos en monitorear el lenguaje, especialmente porque empiezas a tener esta caminadora de sinónimos. Y no sucede únicamente en la filosofía, pasa incluso en la política. Por ejemplo, las personas solían
solían decir, o había una categoría médica bajo el nombre de idiota, que significaba alguien que tenía dificultades de desarrollo, pero esa era la palabra correcta, pero luego salió el sustituto de mentalmente retrasados, pero este se volvió un término político incorrecto, y luego cambió a neurología atípica, o lo que sea, y eventualmente saldrá un nuevo término que la gente no querrá usar. Es algo que nunca se termina y que no necesariamente mejora la vida de las personas. De nuevo, no estoy diciendo que sean estúpidos y que usen malas palabras hacia las personas. Lo que digo es que no soluciona el problema de la gran mayoría de personas que están siendo categorizadas. Si solamente tratas las palabras como mala palabra y te deshaces de ella, es como si pudiéramos solucionar el racismo solamente eliminando ciertas palabras de nuestro vocabulario, y esto no es suficiente. Ni siquiera es el mejor lugar donde enfocar nuestras energías o esfuerzos. Entonces, en este aspecto pienso yo que tengo una filosofía mejor del lenguaje, y al enfocarme en la materialización del lenguaje y cómo encaja en una ontología social mayor o mundo social, creo tener un mejor caso de cómo podemos abarcar y tratar con problemas sistemáticos y tener maneras de reconocer partes del lenguaje, pero no concluir todo a nivel de lenguaje. De nuevo, no podemos solucionar todo a este nivel, haciendo solamente cambios en el vocabulario. Y estamos perdiendo muchos esfuerzos monitoreando el vocabulario de las personas, e incluso tengo una teoría de por qué hacemos eso. Es la manera en que los entes sociales están a favor del monitoreo, y cómo los miembros por categorías son monitoreados por palabras que las personas usan para separar unos grupos de otros. Pero salgamos de ahí por un momento. Yo mismo soy bastante progresista y estoy totalmente de acuerdo con las políticas emancipatorias, solo que las políticas emancipatorias no pueden terminar en el lenguaje. Necesitamos gastar menos tiempo en monitorear el lenguaje equivocado de las personas y enfocarnos en que sea más difícil para la política matar personas, enfocarnos en reformas para las prisiones y un montón de otras cosas más concretas. Y también me he preguntado cuál ha sido la respuesta a mi libro, y de hecho las personas han sido muy positivas, han estado muy contentas. No digo que todos lo estén, pero pienso que ha habido 8 o 9 reseñas publicadas hasta el momento. Todos excepto una han sido bastante positivas, y siempre hay una u otra que quieren argumentar algo conmigo, ya que nunca ha habido ningún académico donde nunca haya tenido una crítica al respecto, pero he estado encantado por las respuestas y también he estado recibiendo correos electrónicos excelentes, especialmente por estudiantes ya graduados y por graduados de doctorados, especialmente personas en posiciones precarias o posiciones inciertas, muchos a quienes les gusta el cambio total de no ser meramente crítica, sino ser crítica y tratar de llegar más allá. He recibido correos electrónicos de personas que son científicos sociales, que quieren usar ciertas categorías de manera seria, e incluso he recibido correos electrónicos por personas que están haciendo... Una persona incluso estaba haciendo lingüística competitiva, que quería usar mi hilo semiótica como una nueva manera de pensar sobre el procesamiento del lenguaje en computadoras. No es mi especialidad, pero espero que le funcione, pero no sé si le sea de ayuda. Pero también he recibido correos negativos, principalmente por colegas establecidos, que podríamos llamar postmodernos, en su gran mayoría generaciones más grandes, personas en sus 60s o 70s, y algunos de ellos son increíblemente críticos, y son críticos debido a que ellos piensan, realmente no son filósofos del lenguaje y no tienden a leer el libro mucho en detalle. Entonces encuentro esto bastante frustrante. Básicamente recibo un correo de una discusión de Derrida que menciona que no hay nada después de Derrida, o que realmente no he lidiado lo suficiente con el Derrida verdadero o lo que sea. No pienso que Derrida es la única figura relevante para este estudio del posmodernismo. De cualquier manera, excepto por un par de percances, he estado encantado por las respuestas positivas, y he estado especialmente emocionado que también he recibido correos de personas no académicas. Recibí un correo de un abogado, trabajador en derechos laborales, quien está usando este trabajo. He recibido correos de artistas de tatuajes que encuentran esto inspirador, y un montón de cosas, mucho más de lo que estaba esperando. Realmente he estado encantado por la respuesta a esto, pero estaremos viendo a dónde se encamina, pero todavía son las primeras temporadas. Salió hace un año, pero para los libros académicos toma mucho más tiempo generar tracción que trabajos más populares. Y hasta el momento he estado muy emocionado por las personas y sus intereses, y las personas toman diferentes partes del proyecto, y justamente esto, no me gustaría que estas sean las últimas palabras
palabras. Me gustaría que fueran las primeras palabras en una conversación diferente y estoy ansioso de ver personas llevando esto a caminos distintos y desarrollando esto en maneras en las que no estaba anticipando. Hacer algo nuevo o diferente con ello y que me comenten acerca de ello. Y especialmente estoy interesado en colaboraciones en diferentes puntos. En este punto de mi vida pienso cómo es que puedo ayudar a egresados a que colaboren entre ellos en maneras que nos beneficie a ambos. Entonces estoy muy emocionado por eso. También ayuda que escribí este libro después de mi tenencia y ahora ya tengo la tenencia y realmente me ayuda a que no estén tan ajenos los seniors, que eran bastante escépticos del proyecto en general. Entonces, muchísimas gracias por permitirme esta conversación. Ya no tengo mucho tiempo más, me parece que solo tengo como 15 minutos más o menos, y mi pareja me comenta que mi cena se está enfriando arriba, pero estaría feliz de contestar algunos comentarios y también estaría feliz de... soy lento con los emails, pero si gustan enviarme un correo en inglés o español, estaría feliz de intentar responder. De nuevo, soy lento, no esperen una respuesta muy rápido, pero pueden encontrarme en mi sitio del Colegio Williams si me googlean por mi nombre completo, o igual creo que pueden encontrarme simplemente con Jason Storm, pero igual mi nombre es Jason Ananda Josephson Storm y pueden encontrar mi email. Si no tienen tiempo hoy, por favor hagan eso. Y de nuevo, soy un poco lento en estos aspectos, puede que no conteste rápido, pero eventualmente contestaré. Muchas gracias. Entonces podemos tomar solo una pregunta del chat. Osito pregunta lo siguiente. Para personas menos brillantes que el creador de este libro, su postura es que la deconstrucción del posmodernismo nos ha dado herramientas y que ha limitado la construcción de nuevos ideales, remarcando una crítica del proceso total. Todo esto ha abierto un nuevo panorama. A lo que me refiero es que no estamos limitados en nuestras reflexiones como habíamos pensado y podemos pensar más allá del capitalismo. Un crítico deconstruye, pero proponer un nuevo ideal. Perdón, es que no puedo traducir esto, está redactado de manera más rara, pero sería en español una crítica deconstruista, pero sí propuesta para un nuevo ideal. De forma más simple que diría, ofrece su idea. O sea, that's what are you proposing? Thinking beyond capitalism, maybe? Sí. Sí, al respecto de la pregunta como la he entendido, si estoy tratando de pensar más allá del capitalismo, si sería exactamente eso. Una de las cosas que es irónica, no sé cuántas personas han leído Mark Fisher, El realismo capitalista. Él se separa de esta frase, entre comillas, que a veces es atribuida a Fred Jameson y a veces a Slavoj Žižek, que es más fácil imaginarse el fin del mundo que imaginarse el fin del capitalismo. Él asume que no hay ninguna otra respuesta al capitalismo en este momento. Y de hecho yo creo que está equivocado, que hay muchos proyectos anticapitalistas o postcapitalistas diferentes emergiendo apenas, algunos no en este exacto momento, aunque también otros en este preciso momento. Y no me refiero a un movimiento retrógrado al marxismo, por ejemplo. Y bueno, quizás un poco más de biografía de lo que necesiten, pero mis padres eran marxistas y todo esto es excelente y estoy totalmente de acuerdo con la crítica marxista sobre el capitalismo, pero en práctica necesitamos encontrarnos en una postura alternativa postcapitalista que no sucumba a los problemas de vanguardia, comunismo o el marxismo tradicional de las viejas generaciones.
pero estoy más involucrado en el capitalismo que en el antimarxismo. Soy pro-marxista en ciertas maneras, pero no creo que sea ese el final. De igual manera, estoy tratando de llevarnos más allá del horizonte del capitalismo contemporáneo y no tengo una solución unitaria de eso. De hecho, uno de los proyectos en los cuales estoy trabajando en este momento es tratar de pensar sobre utopías y alternativas políticas al capitalismo. Y trabajar, digo, esto va a sonar un poco de la vieja escuela para ustedes, pero estoy actualizándome con los zapatistas y su importancia en ese entonces. Me encanta esto en los 90s, o viendo ciencia ficción e imaginar alternativas al capitalismo como Star Trek o las novelas culturales de Banks o lo que sea. Pero sí, pienso que fundamentalmente tenemos que ir más allá del capitalismo y pienso que parte del proceso a lo largo del libro es un intento de proveer una alternativa teórica. El posmodernismo, por todas sus asociaciones al marxismo, contribuyó al neoliberalismo, no minimizó el capitalismo. La noción de Derrida del intercambio y del continuo libre flujo de diseño no pudo haber sido una mejor teoría para la comodificación del orden capitalista contemporáneo, y las conexiones complejas de Foucault al neoliberalismo y este tipo de libertarianismo es ahora bastante familiar entre los académicos. Entonces necesitamos ir más allá de estos, y parte de hacer este trabajo teórico es llevarnos más allá de este orden político. Pero no tengo la respuesta. Esta es una de las cosas en las que estoy trabajando. Es pensar sobre eso. Y en este momento estoy trabajando en este libro que trabaja sobre el poder. Y lo que estoy haciendo en este momento es teorizar sobre el poder. O al menos es el siguiente gran libro. Pero será después de esto. Y de hecho lo estoy haciendo en este preciso semestre. Me estoy encontrando con estudiantes muy talentosos que también están buscando utopías alternativas al capitalismo. Pero todavía no he encontrado lo que necesito todavía, y quizás no lo haga, quizás sea para otro líder que nos dirija, pero al menos pienso que el metamodernismo en la filosofía, o como lo he articulado, puede ayudar. Entonces quizás esto sea para todos ustedes y algunos dentro de sus colectivos para que puedan ayudar y usar esto para que nos puedan llevar a un mundo postcapitalista mejor. Sabias palabras, muchas gracias, profesor. Estamos en contacto, espero, por supuesto. Entonces, hasta luego. Muchas gracias. Por favor, si tienen más comentarios y preguntas, envíenme un correo. Me pueden encontrar también en Twitter. No me encanta Twitter, pero es donde anuncio nuevas cosas que estoy haciendo. Si quieren saber, es muy capitalista para mí. Si quieren encontrar nuevas cosas de las que estoy hablando o lo que sea, no pongo cosas personales ahí, pero pueden encontrarme en Twitter como ghost-image en Twitter y encontrarme. Y muchas gracias por darme su tiempo. Espero no haber hablado muy rápido y frecuentemente. Por favor, cuídense y estén bien. Gracias. Thank you. Goodbye. Thank you.